Muy buenas, Donatilo Ballesteros Zarzavilla, cédula 8-236-696. Les saluda nuevamente y quiero empezar comentando algunos sucesos de los últimos días. Primero quiero empezar recordándole al pueblo panameño que si hay algo en lo que es experto el grupo ideológico del partido que nos gobierna, es en la ciencia política y el arte de gobernar. Tienen una experiencia muy vasta, un desarrollo ideológico muy vasto en la aplicación de El Príncipe de Maquiavelo. Y quiero resaltar esa parte porque después que nos han llevado a una cima tan profunda como lo ha sido el hecho de imponer a sangre y fuego un contrato ley inconsulto, pasarlo por la asamblea en la manera en que lo desarrollaron a tambor batiente, conseguir el refrendo del contralor, conseguir la sanción del presidente, promulgarlo, todo esto en 72 horas, discusiones en la asamblea donde los propios diputados ni siquiera tenían conocimiento de lo que estaban aprobando y que públicamente ya han admitido, no, sí, nosotros lo aprobamos porque me lo dijeron, me lo propusieron, me recomendaron por línea de partido, hay que seguir la línea, por eso lo aprobamos, por eso levanté mi mano, por eso di mi voto a favor. Y nos tienen ahora atados a un leonino contrato tan nocivo, tan lesivo, que la única salida que tiene es la declaratoria de inconstitucionalidad que todo el pueblo panameño espera se produzca en los próximos días con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué quiero empezar esta vez de esta manera? Porque hay gente de mi generación que se olvidó cómo nos gobernaron en dictadura en base a eso, al divide y vencerás. Observen autoridades del partido gobernante que también son productores, eso no es un pecado, pero que han olvidado totalmente que si están en un cargo de elección pública, se deben al cargo y al pueblo que los escogió, y que antes de ser productores deben ser el servidor público que fue escogido por el pueblo para desarrollar una función. El mejor ejemplo que puedo citar en esa vía es al señor alcalde de Tierras Altas. No lo conozco, como lo he dicho en varias ocasiones, pero se olvidó de ser alcalde y se constituyó solamente en productor sin renunciar a su cargo. Y organizó una turba, organizó una pandilla de maleantes que, a sabiendas de que iban a estar protegidos por el alcalde, se fueron en contra de manifestantes que en forma pacífica mantenían una vía cerrada. Los agredieron, los lesionaron, los golpearon, los apedrearon, los lapidaron porque los agarraban entre 3 y 4 y los que estaban con las manos libres, con piedra en mano, los golpeaban. Videos del propio alcalde tirando piedras y gente que sintiéndose todopoderosos por esa impunidad y esa inmunidad que el alcalde les estaba ofreciendo, incitaban a los otros a atacar, a pasar por encima de la barricada que se tenía puesta para el cierre de vía como una acción legítima de protesta, porque lo que se está protestando todavía hoy
corresponde a la acción que nuestros gobernantes hicieron en perjuicio de la patria. Y es dicho a nivel político que la patria se defiende en todos los términos, en todos los campos, en todas las formas posibles. Y este pueblo está volcado a las calles por eso. No olvidemos que fue el PRD el que introdujo en el Código Penal la sanción para aquellos que cerraran vías bajo protestas. Y así está en el Código Penal. No está mal porque hay gente que cierra calles simplemente porque quiere. En esta ocasión, más de 3 millones de panameños dentro del territorio nacional, más todos los que se han pronunciado a nivel internacional, estamos en desacuerdo con lo que ustedes ordenaron aprobar. Y muy a pesar de eso, a pesar de imponerlo, siguen levantándose las voces diciendo no queremos ese contrato minero. E insisten en apostar al cansancio, no haciendo su trabajo porque también fueron escogidos para gobernar y dirigir este país, apostando a que la gente se canse para que haya una confrontación de pueblo contra pueblo. Y también para eso tienen gente que cobró millones bajo esta administración gubernamental para hacer supuestamente planes de trabajo para este gobierno, como el caso del señor Tobar de allá de Chiriquí, que es de la Cámara de Comercio en Chiriquí, persona a la que no conozco, pero que sabemos que desde allí cobró millones para un supuesto proyecto de turismo. ¿No lo sabían? La persona que convocó en la Cámara de Comercio en Chiriquí, el señor Tobar, recibió millones para un proyecto de este gobierno. Así que el favor se lo cobraron. Organiza a la gente allá, organiza la Cámara de Comercio que tú manipulas, que tú manejas, véndele la idea que Chiriquí se va a perder, Chiriquí va a quebrar, Chiriquí no va a funcionar más nunca si no se abren las calles. Y de ahí salió la marcha de la Cámara de Comercio en Chiriquí. Desarrolló. Y me alegro que hayan podido hacer la marcha, porque yo no me opongo a la libertad de expresión, me opongo a la manipulación de la información. Me opongo cuando ocultan los verdaderos intereses. Si yo estoy equivocado, busquemos entonces en Panamá compras. Y ahí encontraremos cuando el Estado le pagó al señor Tobar, a menos que estemos hablando de un Tobar diferente. Puede ser. Necesariamente no debo estar en lo correcto, pero si lo estoy, entonces el señor Tobar, con toda intención, le está haciendo el favor a este gobierno de manipular a la gente que va detrás de él en la Cámara de Comercio para confrontar a la población chiricana, engañar a los productores de Chiriquí, porque lo que nunca ha dicho nadie de este gobierno es realmente qué beneficios tenemos con ese contrato ley. Y voy a ponerles el ejemplo que dio el diputado Juan Diego Vázquez, haciendo un ejercicio matemático sencillo. La mina nos va a dar 375 millones de dólares por año. En la Cámara de Turismo, APEDE, CONEP y otros organismos privados de la sociedad civil han dicho que en los veintitantos días que llevamos de protesta, del 23 de octubre para acá, Panamá lleva perdido mucho más de los 375 millones que
nos iba a dar First Quantum a través de Minera Panamá S.A. Mucho más. ¿Alguien conoce a cuánto asciende el cálculo de la reserva en cobre que tiene la mina que está explotando Minera Panamá en Coclé, Colón? Más de $300.000, estoy hablando de 300.000 millones en dólares, para decirlo correctamente, solo en cobre. Calculemos en oro, en molibdeno y los otros minerales que están sacando de allí. Y si usted divide los 40 años de ese contrato, se va a dar cuenta que el porcentaje de ganancia que ese contrato ley le otorga al país por estar nosotros atados a ellos por ese lazo contractual no llega ni al 1,5% de lo que ellos pretenden ganar. Busquen los videos, busquen las intervenciones del diputado Juan Diego Vázquez y ahí está la explicación. Él la dio muy detalladamente. Entonces, si de esa extraordinaria cantidad solo me pretenden dar, si acaso, el 1,5% del total de la ganancia, ¿cuál es el beneficio para el país? Que el país es el dueño por constitución del recurso que ellos pretenden explotar y que están explotando y se han estado llevando ilegalmente de este país. Explíquenme en dónde está el beneficio. Señores productores, que ustedes que trabajan cifras, ustedes que hablan de pérdidas, les pregunto, ¿eso no es una pérdida para el país? Agraviemos esto un poco más. No solo no nos están pagando lo que nos deben hacer justicia en dinero, sino que súmele el daño ambiental, el daño ecológico, el daño a nuestra biodiversidad. Porque si la tina con cianuro se desborda y empieza a salirse hacia las fuentes de agua del país, van a empezar a morirse las especies de esas vías acuáticas que tenemos. E igualmente no podremos usar esos ríos ni quebradas para trabajar la producción de agua para sembrados ni para el consumo humano. Como ya les dije, ya va a haber un daño a la biodiversidad, así que para los animales menos. Así que le pregunto a la gente que trabaja la lechería, ¿con qué agua le vamos a dar a beber a nuestro ganado para que produzcan buena leche en cantidad razonable si los ríos están contaminados? A los que se dedican a la venta de vegetales, ¿cómo se irriga el agua en las zanjas de las parcelas sembradas con los distintos productos con los que ustedes adornan las mesas de los panameños de a pie, por cierto, porque según la licenciada Maribel Gordón, los panameños no comemos vegetales? Y de paso, si el agua está contaminada, ¿ustedes creen que la tierra nos va a dar buenos frutos?
esos productos por los que ustedes estaban peleando la apertura de las vías. Si el agua de los ríos está contaminada, ¿cómo trabajamos esos siembros? Y va a ser un daño grave. No olvidemos, no olvidemos que en el camino nuestro presidente dejó firmadas, aprobadas en un decreto antes de que se llevara la ley 407 a la Asamblea, 15 explotaciones mineras en el país aprobadas por ley. Ese decreto que él firmó ante la televisión dejó 15 concesiones mineras aprobadas para explotación en Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Panamá Oeste, Darién, Panamá Este, Coclé y otras provincias. Colón. ¿A quién estamos engañando? Ustedes, señores productores, no están pensando que si la minera Panamá, bajo el contrato que hoy está vigente, se le ocurre pedir las tierras que ustedes tienen para sus siembros, porque es una necesidad para la minera Panamá adueñarse de esos terrenos. Para la explotación minera, solo tienen que pedírselo al Estado porque el Estado está obligado a expropiárselo a ustedes, señores productores, dejarlos sin esos terrenos para la producción y entregarle esos terrenos a la minera. Y ustedes están exigiendo vías abiertas, que está haciéndose el cierre de vías como un uso de protesta contra un contrato que los afecta a ustedes. Toda esa gente que está cerrando calle le está diciendo a Nito Cortizo, a los 47 acompañantes que votaron sí por el contrato, al gabinete que lo aprobó para que lo presentaran ante la asamblea y que fuera aprobado. Estamos tratando de proteger la inversión privada, porque el que es campesino, el que es productor agropecuario, trabaja un potrero que compró o que tiene por derecho posesorio o por herencia y lo maneja como una propiedad privada. Y ese contrato te puede quitar a ti, señor productor, ese bien inmueble que representa la finca en la que siembras esa zanahoria, en donde siembras la lechuga, donde siembras los pepinos, donde estás sembrando los tomates, donde estás llevando ganado o criando ganado para que haya una producción lechera y donde vas a producir después que la mina te expropie. ¿Leyeron el contrato? ¿Lo han leído siquiera para comprender por qué el pueblo está protestando en las calles? Y súmele que hay otras cosas más por las que se protesta, porque tenemos por ahí un resuelto de la NATI diciendo que cuando a ellos les da la gana de valorar el terreno fuera de lo que establece el Código Agrario, les pueden poner el precio por hectárea que les dé la gana. Por eso tenemos gente en Bocas del Toro que compró terrenos a 6 centavos. Tenemos en Capira una diputada que compró a centavos los terrenos que adquirió, pero asimismo a gente de la Nagán le quieren vender a 10,000, 12,000 dólares la hectárea de las fincas que quieren titular, porque lo que buscan es quedarse con los terrenos. Esta misma gente que ahora está alegando que el pueblo está secuestrando al pueblo. Señores, hay una gran diferencia entre secuestrar a una persona y limitar la movilización de una persona. Enorme diferencia. Pero no me va a tocar a mí discutirlo hoy. Cada vez que escucho a esa gente, sobre todo al señor Tobar, que se lo dijo al gobernador ayer cuando le exigía las aperturas de las vías,
es que el pueblo de Chiriquí está secuestrado. Hipócritas, señores. Ese caballero tiene la plata para pagar el pasaje de ida y vuelta en las aerolíneas que vuelan a nivel interno. Y cuando lo llamaron para que organizaran las marchas, si es que no lo invitaron a Panamá, le aseguro que viajó por avión. Si es que fue así como acordaron las cosas. Eso es un supuesto. No estoy afirmando que haya sido así, pero pudo darse el caso. Aquí hay mucha gente que se está trasladando en avión, porque son gente que puede darse ese gusto, ese costo lo pueden cubrir. Los que realmente estamos más limitados para movernos somos la gente de clase media para abajo. Y esa es la gente que está en la calle cuidando la finca suya, señor productor. ¿Sabía eso o no lo sabía? Curiosamente, los cierres, tal como están, requieren de la tolerancia, la paciencia, la colaboración de la gente. Al final todos somos Panamá. A los productores que agredieron a todos esos muchachos noves, se les olvidó que son la mano de obra por la que ustedes les pagan $2 nada más para que les coseche el café o le ponga abono a sus productos en las hortalizas que tienen en las fincas y que posteriormente van a cosecharle los productos. Y yo estoy seguro que no están perdiendo porque los productos los están pasando en avión. Están pagando aviones de carga para trasladar toda esa mercancía. Y acá en la capital, acá en Chame, en Coronado, que me queda cerca, y en todos lados, los supermercados están vendiendo a precios criminales, alegando que por la crisis y por el costo elevado de la carga aérea, esos son los precios a los que pueden vender, explotando a los comerciantes de los puestos vecinales, que son los puestos de barrio, los mercaditos pequeños, quienes se ven obligados, lógicamente, a transferirme ese incremento al ciudadano común y corriente. Así que no solo le están robando con el contrato ley, también le están robando con la venta indiscriminada a los precios que hoy están ofreciéndole al público. Solución, yo le estoy diciendo a todo el mundo que tenemos que trabajar huertas familiares. Por ahí había un amigo nuestro, un paisano nuestro de los lados de Los Santos, que desde hace años atrás iba mucho a TVN, la propaganda es gratis, y orientaba a la gente que sembraran en cubos. Y él llevaba en un camioncito a la televisora los cubos que él tenía en la casa para mostrar que sí se podía. En un cubo había un tallo, en otro cubo había tomate, en otro cubo había pepino. Y él le decía a la gente, siembren para que tengan en la casa. Tendremos que hacerlo. Porque yo no tengo potrero como tienen ustedes, señores productores. No a los niveles de ustedes. Por otra parte, como decía al inicio, divide y vencerás. Esta gente está manipulándonos para que pensemos que la culpa de todo lo que está ocurriendo es de lo que están protestando en las calles. Y siempre tengan presente los ministros que aprobaron enviar el proyecto a la Asamblea, los diputados, repito, los diputados que aprobaron en la Asamblea el contrato ley, el contralor, el presidente, que refrendaron, sancionaron y promulgaron el contrato ley 406,
no fueron los que están en las calles protestando. Los que causaron ese daño fueron nuestros gobernantes y sus diputados. Y lo hicieron violando la ley. Y de eso me voy a referir un poquito más adelante. Así que cuando piense confrontar a las enfermeras, cuando quiera decir que los maestros no están educando, están perdiendo clases, cuando quiera decir que los maestros están de vagos y no quieren trabajar, no pierda de vista que las protestas que esos gremios profesionales están haciendo es para cuidar su propiedad y garantizar que usted tenga donde sembrar en el futuro. No pierda de vista eso, porque el gobierno no se preocupó por usted. El gobierno se preocupó por dejar un instrumento legal que le permita a la minera Panamá quitarle sus propiedades. Tenga eso presente siempre, señor productor. Por otra parte, tenemos que evitar caer en el juego de la confrontación, que a eso es lo que están apostando nuestros gobernantes y sus socios, sus ideólogos, sus consejeros, sus asesores, porque ellos están apostando a que usted se canse de los cierres y decir después que los culpables somos los que estamos cerrando vías. Observe que agarraron primero el decir que los insumos médicos no llegaban, que no dejaban pasar a las ambulancias. El día que dejaron pasar los camiones en Chiriquí, contamos, y eso lo dije en una intervención anterior, no menos de 7 furgones y camiones para llevar los abastecimientos médicos, insumos médicos, equipos médicos hacia David para ser distribuidos en los distintos centros médicos. Pregunto nuevamente, como lo hice en aquella ocasión anterior, ¿cuántos meses había que no abastecían ese sector del país para tener la necesidad de enviar en 7 camiones y furgones los equipos que alegaban escaseaban allá en David? Esa irresponsabilidad y negligencia administrativa es del gobierno, no es culpa de los que estaban cerrando las vías. Y se dio de manifiesto, se vio más fácil, eso quedó expuesto gracias al cierre, y por ese cierre deben darle gracias que hoy están abastecidos, porque ni acetaminofén tenían. No había insumos para los diabéticos, que hoy precisamente el día de la diabetes. Y le mando un abrazo a todas esas personas que están luchando contra esa cruel enfermedad, porque sé lo dolorosa que es, porque lo vivimos en carne propia con mi madre. Así que a mí no me echen cuento. Que se necesitaban los insumos, sí. Que este gobierno, de manera negligente, nunca los tuvo a tiempo, también es un sí. Lo agarraron de excusa ahora, por los cierres, para quedar bien o tratar de quedar bien, engañando a la gente, porque el engaño consistía en decir que por los cierres no estaban abastecidos. Pero no estaban abastecidos porque, a pesar de las requisiciones que se hacían en los hospitales, desde el centro de almacenaje no enviaban los insumos que se estaban solicitando. Todos estaban en el almacén principal en Panamá. Desde hace meses. Así que no jueguen a engañarnos. Y de ahí que le pido yo al pueblo en general, no caigan en provocaciones. Llevamos ya 3 docentes como mártires. No necesitamos uno más. No necesitamos uno más. Y curiosamente hoy casi hay un cuarto. Casi hay un, casi hay un cuarto. Porque por alguna razón, unos señores policías que hoy tuvieron problemas con su brújula, no sabían dónde estaban según el comunicado de disculpas que ofreció la Policía Nacional. Y en un afán de avanzar en el camino de manera errada, equivocada,
de manera inocente, ingresaron en vía contraria dentro de la casa de Méndez Pereira. Yo no entiendo, pero todo el mundo en el país sabe que al frente del Seguro Social en Transísmica está la universidad. Y sería absurdo pensar que los policías nunca se dieron cuenta que estaban entrando hacia la universidad. Así que la inocencia de la excusa no funciona. Esa acción, esa acción fue un acto intencional de provocación y de violación a la autonomía que la ley le reconoce a la Universidad de Panamá, sitio que generacionalmente ha sido sagrado y donde la Policía Nacional no puede ingresar como San Pedro por su casa. Así que esa excusa barata del comunicado de que la gente se le perdió porque no eran de la capital no funciona, no procede, no tiene el alcance ni la justificación ni la suficiencia para ser creíble. Es uno más de esos actos que se utilizan para crear las situaciones que ustedes necesitan, señores del gobierno, para reprimir al pueblo. Y ante eso, observen que el comunicado solo se expresa de la desorientación de los dos policías que no los identifican tampoco, pero de la acción en donde avanzan y casi pasan por encima del joven que estaba delante del patrulla, al que bien le hubieran podido causar una lesión grave por atropellarlo. Eso no lo mencionan en el comunicado. ¿O es que la vida humana, esa a la que dice su lema que deben proteger, no tiene valor para ustedes? En eso solo nos damos cuenta la falsedad del contenido del comunicado que ustedes ofrecen. Y señor defensor del pueblo, ahí tiene usted otro acto más de la Policía Nacional en desprecio de derechos humanos importantísimos como son el derecho a la vida, por un lado, y el derecho a la protesta, porque usaban esa acción para tratar de reprimir y acallar las voces que están señalándolos a ellos como culpables de traición a la patria por la aprobación de ese contrato. Así que tiene nuevo material para trabajar, señor defensor del pueblo. Y me interesaría mucho sugerirle al rector Eduardo Flores que así como hizo un comunicado señalando la violación al espacio universitario y el acto de agresión y provocación por parte de la Policía Nacional, que lo remitiera a la Procuraduría, que habrá una investigación porque los videos muestran la forma tan cobarde en que avanzaron el vehículo sobre el joven. Y por si los policías no lo saben, eso puede verse como una tentativa a lesiones o, cuidado más grave aún, una tentativa de homicidio. Porque no sabemos qué estaban pensando, y menos el conductor. Y como no sabemos quiénes eran los que estaban adentro, tampoco sabemos si estaban de acuerdo con una gracia pasarle por encima al joven. Y entre ellos estaban, dale, dale, dale. Si nosotros estamos con un uniforme, nadie nos va a decir nada. No sabemos. Así que es una sugerencia para que se haga la investigación correspondiente. Quiero también referirme a una situación a base de los cierres. Como todos sabemos, el pasado 10 de noviembre, Kevin Sánchez de Panamá Este fue detenido junto a una veintena o más de personas con las que estaba en los alrededores de la iglesia del Carmen,
y fueron llevados ante el juez de paz de Bellavista. En realidad felicito al juez de paz, porque exoneró de los cargos a todos los que estaban allí detenidos innecesariamente. Allí se demostró que ellos no estaban en actos de provocación, no estaban en actos de vandalismo, no estaban en actos donde perturbaran el libre tránsito, no estaban en actos donde agredieran a la Policía Nacional, ni a ningún civil, ni a ningún ente gubernamental, ni a ninguna instalación gubernamental, ni propiedades del Estado tampoco. Simplemente era un grupo de personas que estaban intercambiando ideas y opiniones sobre los actos que están dándose en el país. Qué bueno que haya gente todavía pensante y que tenga valores para reconocer que la detención, la aprehensión, la conducción, el trato como delincuentes que se le dio era innecesaria. Me encantaría que se pronunciaran diciendo que la forma en que aprendieron a Kevin Sánchez, que gozaba de fuero y goza de fuero electoral, se está procesando por las lesiones que le causaron porque lo golpearon. Lo golpearon y lo soltaron cuando se dieron cuenta que tenía fuero electoral. Eso sería interesante que lo procesaran para que investiguemos los que lo agredieron. Los videos hablan por sí solos. Así que creo que podemos identificar a los que fueron. Pero me refiero ahora también al cierre que hubo en Tortí. Dos mujeres, entre ellos una docente, dos ancianos, dos adultos mayores, 10 varones, fueron conducidos desde Tortí hasta la policía en Chepo, a pesar de que en Tortí había donde los pudieran custodiar si lo querían así hasta que se diera la llegada del juez de paz del lugar, con la necesidad de presentarlos ante el juez de paz, si es que querían. Y el único pecado de ellos era estar cerrando la vía en acto de protesta por las lesiones que se le están causando al país por parte de quienes gobiernan el país, que son los jefes inmediatos a través del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno, de esos policías que llevaron a efecto las aprehensiones y los traslados de las personas aprehendidas hasta Chepo. 2 más 2 sigue siendo 4. Si la línea de los gobernantes es ver cómo se diluye el espíritu combativo en las protestas, están apostando no solo a la confrontación de pueblo contra pueblo, sino que están apostando también a la detención y conducción, están apostando al temor hacia la ciudadanía contra las medidas que el gobierno pueda tomar a través de su brazo de justicia, en este caso los jueces de paz, en contra de la gente que dirige las protestas. Ya nos pasó en Santa Ana, en Plaza Amador, con el profesor Diógenes. Está pasando en Bellavista, pero el juez no se prestó. Pasó en Tortí. Tenemos las denuncias que hay contra los señores Montezuma en Chiriquí, quienes por estar ejerciendo el derecho a la protesta, ahora están procesados penalmente por una cantidad de delitos que sería interesante revisarlos y ver si pueden sustentarlos. Me encantaría que con esa misma diligencia con que le abrieron proceso a ellos dos en Chiriquí, hubiesen abierto proceso al alcalde de Tierras Altas por sus actos y la pandilla que llevó detrás de él, quienes todos están impunes de lo que hicieron ahí en Tierras Altas. Pero esa parte, obviamente, no le interesa al funcionario del sistema penal acusatorio. Por eso yo he insistido en decirle a través de este medio al procurador Caraballo, ordene que se investigue qué pasó ese día y quiénes son los responsables de esos ataques.
Porque no es lo mismo que vayan a reprimir a un grupo belicoso que está agrediendo a que ataquen de manera sorpresiva y de manera desventajosa a gente que está indefensa, a gente que se encuentra en forma pacífica haciendo una protesta. Y el alcalde se le olvidó que él era autoridad, porque bajo ese plano hubiera logrado quizás muchas cosas. Cada vez que dicen que las ambulancias no pueden pasar y les mienten, porque sí están pasando, están buscando esa confrontación. No caigan en ese juego. A lo que sí me voy a referir, y en esto estoy totalmente de acuerdo con esas voces que se están levantando, porque son actos totalmente incorrectos y no los comparto. Esas personas que quieren darse aires de importancia pidiendo datos, solicitando identificaciones, exigiendo pagos para poder cruzar o transitar. Señores, no sean ustedes los ladrones que se infiltran dentro de los movimientos de protesta, porque no tengo otra palabra. Se convierten en delincuentes haciendo cosas que no deben. Y aquí estamos peleando por cosas muy honorables, empezando por el valor que se le debe dar a la patria. Yo invito a las personas que están en esos centros, en esos puestos, en esos sitios de protesta, que cuando hay alguien haciendo eso, lo identifiquen y se lo entreguen a la policía, porque eso no es correcto. Y eso desluce, eso demerita, eso daña la protesta. No podemos permitir eso. Cada uno de esos que se pone a pedir plata para poder pasar, cada uno de esos que se pone a pedirle a ustedes identificaciones, no tienen esa autoridad. Ellos no tienen esa autoridad y eso no está bien porque eso es usurpación de funciones públicas y eso es delito. Así que a mis amigos que están protestando a nivel nacional, no lo permitamos. Hagamos ahí mismo en el momento un arresto ciudadano y entreguémoselo a la policía. Eso podemos hacerlo. Así como cuando se hizo en Santiago en contra del maleante que quiso atacar a la señora de origen asiático o de descendencia asiática en su mini super y que lo agarraron entre varios y se lo entregaron a la policía. Así, eso es un arresto ciudadano. Eso podemos hacerlo. Así que los invito a que no permitan esos actos. Por favor, no permitamos que nos dañen lo que se ha ganado en todos estos días. Quiero recordar un tema en particular. Hay gente que todavía le está hablando, y estoy hablando de gente que son líderes de grupos sindicales, magisteriales, que nos hablan de queremos la derogatoria ya. Y yo me pregunto si lo que están buscando es que tengamos efectivamente una ley que derogue la 406 y entregarle en bandeja de plata a la minera Panamá S.A. las herramientas que necesita para que nos pueda demandar bien demandados. Si ellos están haciéndole ese juego a la mina, ¿y qué le están ofreciendo la mina para que ellos mantengan ese discurso? Cuando todo el pueblo pensante sabe que lo que tenemos que hacer ahora mismo en este periodo es expresarle a la Corte Suprema los pensamientos que tenemos sobre la necesidad de la declaratoria de inconstitucionalidad a través de los alegatos que en el término de ley debemos presentar. Porque el término ya está corriendo, se vence el 23. No es que el 23 vamos a tener el fallo de la Corte inmediatamente. Ese día vence los primeros 10 días de consulta ante las primeras demandas presentadas. Aplaudo a los dos procuradores, porque las demandas subsiguientes las han estado contestando lo más pronto según sus
posibilidades, y las respuestas han estado llegando ya a la Corte y han sido reiterativas y coincidentes. El contrato ley, amparado en la ley 406, es inconstitucional. Lo que me encantaría es conocer el contenido de las vistas fiscales, pero eso se sabrá en su momento. Importante dejar que la Corte haga su trabajo. Así que claridad en eso. Señores del servicio marítimo, el derecho a la protesta se hace en aire, mar y tierra. Los pescadores en el sector de Donoso están haciendo lo que consideran está a su alcance. Y ese estorbar que han mantenido ha logrado impedir la salida de material extraído sin declarar para manejar lo que se supone están ellos sacando de nuestro país. Legalmente o no, está bien, pero lo están haciendo. Y así como las protestas han hecho que las acciones internacionales de First Quantum caigan, eso está haciendo limitación de operaciones a nivel local mientras la Corte se pronuncia. Y está haciendo también que las acciones caigan. Ese Panamá que se está defendiendo también es de ustedes. También es de ustedes. Porque muchos de ustedes van a las costas de Colón, se instalan frente a un buen plato de pescado frito o un escabeche, porque lo degustan allá. Pero si las aguas no las contaminan, se acabó esa degustación. Y ojo, cuidado que una de las personas que se envenene con el agua que se tome, producto de los químicos de la mina, sea un familiar de ustedes. Como el señor que está en el oncológico y que se llenaba la boca diciendo, yo trabajé en la mina y me pagaban muy bien. Y la respuesta de mi esposa fue, por eso es que está usted aquí en el oncológico curándose bajo tratamiento de cáncer, ¿no? Porque eso fue. Él no se enfermó porque sí, se enfermó por el uso de esos químicos que trabajó en la mina. Estamos peleando también por ti, estimado policía. Sépalo. Y ya que toqué esa parte, hoy se dieron razones suficientes para recordar el tema del oncológico. Porque si vimos las noticias, no es culpa de los cierres que se haya inundado el oncológico. Es culpa del desgreño administrativo, es culpa de quitarle presupuesto al oncológico, es culpa de no darle mantenimiento a las instalaciones del oncológico, que se haya inundado el oncológico, y eso es producto de la desatención y la negligencia en la aplicación de presupuesto para el mantenimiento del hospital. Y de paso le quitamos 11 millones en el presupuesto. Pero sí van a pagar 25 millones en jamones. Yo prefiero que pongan esos 25 millones completos para el oncológico. No hablemos del hospital del niño, al que no respetaron en las protestas porque llenaron de gas lacrimógeno el hospital del niño y el Santo Tomás, persiguiendo protestantes por toda la Justo Rosemena y por la Avenida México, que también ambos hospitales necesitan presupuesto. Pero en el caso del oncológico,
Es criminal lo que han hecho. Y hoy el país entero se dio cuenta de la manera tan paupérrima en que han administrado los fondos para ese hospital. Así que esos 25 millones hagan un trabajo de partida. Si ustedes son especialistas en eso, ustedes saben hacerlo perfectamente. Quiero terminar con lo siguiente. Señores productores que han estado protestando por el cierre de vías, ¿sabían ustedes que el 19 de diciembre del año 2022, este gobierno, no el anterior, como dijo el señor presidente cuando quiso disculparse de que él había recibido un problema, este gobierno emitió la resolución 2022-234 del día 19 de diciembre de 2022. Fecha que para mí, todos los años, es una fecha especial. Ese día el Ministerio de Comercio e Industrias, a través del Director General de Recursos Minerales, emite ese resuelto, emite esa resolución de esa fecha. Repito, resolución 234 del 19 de diciembre de 2022. Y esa resolución, en su artículo primero, decía, leo textual: primero, para dar cumplimiento a lo resuelto por medio de fallo de inconstitucionalidad de diciembre, de 21 de diciembre de 2017, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Quiero hacer una pausa aquí. Recuerden que la resolución es del 2022. Pasó 2019, pasó 2020, pasó 2021 y no es hasta el final del año 2022 cuando expiden esta resolución. Repito, para dar cumplimiento a lo resuelto por medio de fallo de inconstitucionalidad de 21 de diciembre de 2017, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, publicado en Gaceta Oficial número 29.439 de 22 de diciembre de 2021, mediante el cual se declara y resuelve que es inconstitucional la ley 9 de 26 de febrero de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla S.A., hoy Minera Panamá S.A. Ya tenían 4 años de gobierno cuando emitieron en este gobierno esta resolución para dar cumplimiento al fallo de inconstitucionalidad. Diciembre de 2022. Ordenar a Minera Panamá, en cumplimiento a lo resuelto por medio del fallo de inconstitucionalidad del 21 de diciembre de 2017, publicado el 22 de diciembre de 2021 en la Gaceta Oficial número 29.439, que establezca un plan para la preservación y gestión segura, entre paréntesis, cuidado y mantenimiento del proyecto Cobre Panamá como medida necesaria y razonable conforme al artículo
116 del Código de Recursos Minerales que conlleve la suspensión de actividades mineras. Repito, que conlleve la suspensión de las actividades mineras. Plan que deberá ser presentado para revisión de esta dirección dentro de los próximos 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución. El plan para la preservación y gestión segura, entre paréntesis, cuidado y mantenimiento del proyecto Cobre Panamá, deberá incluir, sin limitarse, a todas las actividades y acciones necesarias que conlleven la suspensión de las actividades mineras de manera eficiente, segura y con gestión de riesgos, salvo aquellas actividades necesarias para preservar la capacidad productiva y operativa de la mina y sus componentes, y deberá abordar como mínimo las obligaciones técnicas, medioambientales y sociales, el trato justo a empleados y contratistas, el cumplimiento de las normas laborales, de salud y seguridad y la comunicación con el gobierno. Tercero, ordenar a Minera Panamá S.A. que una vez aprobado el plan, tendrá un término no mayor de 2 días hábiles para iniciar la ejecución de dicho plan a fin de evitar pérdidas o daños y remediar o eliminar las condiciones que surgieren y pudiesen ocasionar pérdidas o daños a las operaciones mineras, incluyendo los componentes que hacen posible el desarrollo seguro del proyecto Cobre Panamá, a los bienes usados en las mismas o a terceras personas o las propiedades de dicho proyecto. Allí ya provienen otras. Advertir a Minera Panamá que los efectos derivados del fallo no afectan los derechos del Estado sobre los minerales que han sido extraídos, el derecho del Estado de recibir las regalías de conformidad con lo dispuesto en el Código de Recursos Minerales a partir del 22 de diciembre de 2021 y el derecho del Estado a recibir la compensación monetaria por los daños y perjuicios que puedan ser causados, así como tampoco afectará cualquier otra responsabilidad legal o ambiental que pueda ser impuesta a Minera Panamá de conformidad con el Código de Recursos Minerales, la normativa ambiental vigente, el Código Fiscal y demás leyes de la República de Panamá. Dice también que de incumplir con lo establecido, el Estado, a través de la Dirección Nacional de Recursos Minerales, podrá tomar las medidas de precaución que estime necesarias y podrá reparar o corregir los daños a costa de la parte responsable, entiéndase Minera Panamá. Allí también se señalaba que la comunicación de esta resolución debía ser hecha de conocimiento, entre otros, a Contraloría General, al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública, Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad Marítima, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al municipio de Omar Torrijos Herrera y al municipio de Donoso para los fines pertinentes y remitirla a la Gaceta Oficial para su debida publicación. Señores, ¿qué significa esto? Bueno, ¿les gustaría hacer un intercambio? Sí, Significa que a pesar de que este gobierno, su Ministerio de Comercio, o más bien su ministro de Comercio e Industrias, a través de la Dirección de Recursos Minerales, habían establecido una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad, se fueron en contra de la resolución
que es ley, aunque es una ley menor, es ley, según la pirámide de Kelsen, y violando la ley, se fueron a consultar en qué aspectos era inconstitucional el contrato. Esas son las notas cuyo contenido le han pedido al procurador de la administración mantenga sus respuestas en reserva para negociar a espaldas del país y en total contradicción a un fallo de la Corte Suprema y a una resolución que ya suspendía toda acción minera, el contrato que el gabinete ilegalmente aprobó para llevar a discusión a la Asamblea y que de manera ilegítima fue aprobado por los diputados en desconocimiento de esta resolución que aún hoy está vigente, nada lo ha derogado y fue sancionada por el Contralor, por el presidente y la promulgaron. Todos han violado la ley. El servidor público solo puede hacer lo que la ley le permite. La resolución les estaba indicando a todos que ya no podían hacer más nada que suspender las acciones de la mina. La resolución les decía que no podían exonerar las regalías, los dineros que le correspondían al Estado por la extracción del mineral en nuestra mina, nuestra panameña. La resolución les estaba diciendo que ya la mina no podía ser resucitada y ellos a espaldas de todo esto, violando la resolución, violando la ley, aprobaron en gabinete presentar el proyecto, negociaron en contra de la resolución que ellos mismos emitieron, nunca la derogaron, nunca la modificaron, aprueban 15 concesiones mineras con un decreto y quieren echarle la culpa al pueblo de lo que hicieron mal. Y cuando usted empieza a revisar en las redes sociales, se da cuenta que tenemos un ministro consejero y un ministro de Obras Públicas con un contrato de una sociedad que les pertenece a ellos dos, en donde se comprometen a crearle una mini ciudad de 500 viviendas a la mina. ¿Eso no es conflicto de intereses? A mí me parece que sí. Y si eso es así, son vicios ocultos. Señores juristas del país, sobre todo los que son penalistas, no tenemos allí los vicios ocultos, violando la ley que permitirían la nulidad del contrato ley, como la propia ley 406 establece que si hay vicios de ilegalidad en donde la mina, por el solo hecho de haber negociado el contrato nuevo, está violando la resolución que le fue notificada, porque ellos tenían que presentar ese plan 10 días después de ser notificados y ponerlos en ejecución 2 días después de que el plan que ellos presentaran se aprobara por recursos minerales. ¿Es que acaso no hay ocultamiento de información allí con todo dolo, con toda intención para buscar un beneficio a través de una acción ilegal? Y esa no es casualmente la cláusula que nos permitiría anular el contrato. Dejo esta tarea a los penalistas mientras nos entretenemos en ver cuántos corren a partir de esta información a redactar la denuncia que llegue primero a la Procuraduría, haciendo saber que todos estos servidores públicos faltaron a la ley. Señores, los dejo con esas reflexiones. Juntos, pongamos de moda la honestidad. Bendiciones, Panamá.